través de los años nos han hecho numerosas preguntas acerca de lo que es la gracia de Dios. Y hoy continuamos contestando algunas de estas preguntas. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es Calvary Latino en casa. Esto es Calvary Latino en casa. Yo soy la Emiliano. Muchas gracias por estarnos acompañando. Como siempre, le pedimos que participe con nosotros, dejando un comentario, compartiendo esto con alguien en su círculo cercano. Estamos en esta serie de verano llamada Pastor, tengo una pregunta. Es una serie que fue motivada por preguntas que me han hecho a lo largo de los años que tenemos en el ministerio. Yo creo que todos nos encontramos haciendo preguntas en ocasiones en nuestra vida. Entienda que la duda no es algo que usted debe temer. La duda, las preguntas en la vida no son necesariamente una señal de que usted no tenga suficiente fe. La realidad de las cosas es que la duda, muy seguido, es la puerta al descubrimiento a una verdad más profunda, siempre y cuando el camino de esa duda nos dirija hacia Dios. Debajo de nuestra duda, de nuestras preguntas, siempre hay un miedo que tenemos, una suposición que hemos hecho por muchos años o una mentira que hemos creído. Y es cuando descubrimos ese miedo que la verdad puede liberarnos del cautiverio. La duda que nos lleva a cuestionar nos ayuda a distinguir las suposiciones y las mentiras de los hechos y la verdad. Abraza las dudas, abraza las preguntas, enfréntalas de frente. Velos como puertas del descubrimiento a través de los cuales usted y Dios pueden caminar y viajar juntos. La verdad es que todos tenemos preguntas, pero a veces tenemos miedo a hacerlas. Pero en esta serie lo vamos a animar a que abrace ese don de cuestionar y hacer lo que descubra la belleza contenida en tesoros que previamente tal vez han estado escondidos. Y cuando hacemos preguntas, actuamos como un minero, ¿no? Que sospecha que hay oro escondido en un lugar determinado, por lo que va a escarbar, va a trabajar para desenterrar y descubrir el tesoro, que son los misterios escondidos en Cristo. En esta segunda semana de Pastor tengo una pregunta. Continuaremos con la pregunta que, válgame la redundancia, pero que empezamos a desenvolver la semana pasada. Pastor, ¿podemos ir demasiado lejos con esto de la gracia? Muy buena pregunta. Las personas que temen el mensaje del evangelio a veces han sugerido que se puede ir demasiado lejos con la gracia. Están preocupados por lo que podría suceder si ponemos mucha atención en lo que Jesús ha hecho por usted, como usted, en la cruz, versus lo que usted debe continuar haciendo para ganar el regalo de la salvación que ya se ha regalado, ya se ha dado. Debemos recordar que la gracia implica que Dios expresa su amor incondicional y su favor hacia nosotros, independientemente de cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer. La gracia está personificada en Jesús. Entonces, decir que puedes ir demasiado lejos con la gracia es como decir que puedes ir demasiado lejos con Jesús. Simplemente no es posible. Considere esto: Dios es infinito en su bondad, su santidad, su amor. Entonces, ¿puede ir Dios demasiado lejos con estas cosas? Claro que no. Y así es como Pablo explica la importancia de la gracia a los romanos en el capítulo 5, el verso 17. Porque si por las transgresiones de uno, hablando de Adán, reinó la muerte por el uno, mucho más los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida por el uno, Jesucristo. Aquí dice que si vamos a reinar en vida es necesario que haya abundancia de gracia. Esa abundancia ha proporcionado para nosotros el don de justicia. Cuando entendemos eso, los resultados serán que nosotros podremos reinar en vida. La palabra abundancia en este versículo sugiere que un desbordamiento. Esto no significa llenar solamente hasta arriba, no, es más allá del límite a un desborde. Pablo dice que eso es lo que nos pasó. Hemos recibido un desbordamiento
de gracia. Ir demasiado lejos con la gracia, de ninguna manera. Necesitamos una abundancia de gracia en esta esterilidad legalista de la iglesia moderna. Y solamente cuando nos echamos de cabeza al río de la gracia de Dios, experimentamos esa abundancia, que podremos conocer la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Como mencioné la semana pasada, en una ocasión estaba hablando con unos jóvenes y les pregunté cuáles son las preguntas que más están escuchando con respecto al tema de la gracia. La respuesta a esa pregunta nos trajo un resumen de lo que hablamos la semana pasada y lo que hablaremos el día de hoy en esta serie. En términos del tema de la gracia, aquí está la primera pregunta de nuestro segundo grupo de preguntas frecuentes de las que hablaremos el día de hoy. Número 1, un énfasis excesivo en la gracia no hará que las personas sean más propensas a pecar. Un énfasis excesivo en la gracia no hará que las personas sean más propensas a pecar. Esta no es una pregunta nueva en relación con la gracia. De hecho, es la vieja pregunta en Romanos capítulo 6, verso 1. Pablo pregunta retóricamente: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? El hecho de que esta pregunta surja tan a menudo, tan seguido, es bastante intrigante para mí. Podría ser que cuando la gracia se predica plenamente como debe ser, inevitablemente va a traer esta pregunta, va a suceder esta pregunta. Si ese es el caso, es posible que donde no se hace la pregunta, tal vez no se esté proclamando la gracia en la medida que se debería.
Así que dejar que tu naturaleza pecaminosa controle tu mente conduce a la muerte. Pero dejar que el Espíritu controle tu mente conduce a la vida y a la paz. Aquí está nuestra siguiente pregunta. Número 2. Si peco, ¿quitará Dios su Espíritu de mí? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Nunca te dejará. Nunca te va a abandonar. Él puede estar entristecido por tu decisión de actuar de una manera que es inconsistente con la nueva creación en la que estás en Cristo, pero nunca te va a dejar. Algunos podrían decir, pero entonces David clamó en el Salmo 51:11 y dijo, no quites tu presencia ni quites tu Espíritu Santo de mí. O sea, ¿qué de eso? Pero David estaba en un pacto completamente diferente al nuestro. David vivió antes de la cruz. Entienda que David era un hombre adelantado a su tiempo que anhelaba el día en que la bendición de Abraham estaría sobre la humanidad. Lo que David anhelaba, nosotros ahora lo estamos viviendo. ¿Sí? Lo que David deseaba, ahora nosotros lo estamos presenciando por fe. Él estaba viendo el día de la bendición cuando el hombre tendría todos sus pecados removidos, pero él mismo todavía no estaba en ese pacto. Mira lo que dice el Salmo 32, verso 1, dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no cuenta contra él y en cuyo espíritu no hay engaño. En el antiguo pacto el Espíritu Santo solo venía sobre las personas durante un tiempo para realizar una tarea específica. Él no había venido a vivir dentro de los templos humanos como lo hace ahora en el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto existía toda la posibilidad de que el Espíritu Santo pudiera apartarse de usted porque el hombre aún no había sido santificado para que el Espíritu pudiera habitar en él. En el nuevo pacto, Él está en nosotros, porque nuestro espíritu es santo y no tiene ninguna razón para dejarnos. Escuche lo que dijo Jesús en Juan 14:16. Y le pediré al Padre, y Él te dará otro abogado para que te ayude y esté contigo para siempre. Así que desarraigue, destierre ese miedo de una vez por todas. Aquí hay otra pregunta relacionada con la gracia del Espíritu Santo. Número 3. ¿No nos convence el Espíritu de pecado? El pecado del que el Espíritu Santo convence a los inconversos es el pecado de no creer en Cristo. La obra del Espíritu Santo en los creyentes es recordarnos la justicia que tenemos en Cristo. La blasfemia contra el Espíritu es cuando los incrédulos rechazan su obra de convicción en sus vidas para creer que solo Jesús puede justificarlos. No hay otro perdón disponible si rechazamos a Cristo. Tenemos una conciencia dada por Dios, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando no actuamos de manera coherente con quienes somos, nos sentimos afligidos porque sabemos que somos mejor que eso. El Espíritu Santo está en el creyente para convencerlo y recordarle quién es realmente y para decirle que ese comportamiento pecaminoso no va de acuerdo con su identidad en Cristo. Vea cómo Jesús lo explica, esa convicción de pecado a través del lente del nuevo pacto, Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. El pecado del mundo es que se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y no me verán más. El juicio vendrá porque el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. Vea lo que está hablando aquí. Él condena primero al mundo con respecto al pecado. Dice, porque no creen en mí. En otras palabras, los convence del pecado principal, no creer y no recibir a Jesús. Luego, para el creyente, acerca de la justicia. Dice, porque voy al Padre y ya no me ves. El Espíritu Santo nos convence de que somos justos en Cristo. Luego el enemigo con respecto al juicio, porque el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el pecado ya ha sido juzgado. Todo creyente tiene la victoria sobre el poder y el castigo del pecado. Ahora, ¿a quién se aplica la convicción de pecado? Al mundo. La palabra convicción nunca se usa para describir la relación entre el Espíritu Santo y un creyente.
La palabra condena, de hecho, nos recuerda de un convicto, un tribunal, un juicio, alguien que recibe un juicio según y luego después se le da un castigo. Nuevamente, esta palabra se usa para los incrédulos, no para los creyentes. Dios nunca nos trata a nosotros los hijos como convictos, sencillamente nos convence de quién somos en Él. Pero como creyentes siempre debemos estar conscientes de que Dios se preocupa, le interesa profundamente nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestras acciones. Aquí hay varias palabras que se usan para describir nuestra relación con el Espíritu Santo. Primero, consejero, muestra un mejor camino a seguir. Consolador, nos asegura su presencia. Guía, Él ilumina con una luz muy brillante nuestro camino, ayudándonos a comprender nuestra verdadera identidad en Cristo. Y luego, maestro, constantemente nos recuerda nuestra nueva naturaleza para que no perdamos el tiempo examinando nuestra muerta y vieja naturaleza. ¿Y cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros en el área de la disciplina? Él nos guarda, Él nos cuida y Él no tiene ningún registro de errores en nuestra contra. No nos entrena para el futuro, no nos castiga por el pasado. Cuando nos desviamos hacia el peligro, Él corrige nuestro rumbo. Siguiente pregunta, número 4. Si mi naturaleza pecaminosa ha sido eliminada, ¿por qué sigo teniendo tentaciones o por qué sigo siendo tentado? Familia, tenemos un enemigo. El enemigo no se va a dar una media vuelta y hacerse el muerto solo porque ahora somos creyentes. No, el enemigo nos va a tentar diciéndonos mentiras en nuestra mente. Y estas mentiras suenan como si fueran nuestros pensamientos. El enemigo es solamente el que envía, el que trae el paquete. Pero permitimos que estas mentiras tengan poder en nuestras vidas cuando las aceptamos como nuestros propios pensamientos. Firmamos por el paquete cuando aceptamos la mentira como nuestro propio pensamiento en lugar de reconocer, hey, ¿de dónde viene esto? Es muy fácil ver por qué nos confundimos acerca de quién es el yo real, porque todavía nos sentimos como la persona que siempre hemos sido. Y cuando resurgen viejas mentiras y patrones de pensamiento, nosotros debemos recordarles que ya han sido crucificados con Cristo. El trabajo del enemigo es tratar de hacer que reclames un pensamiento pecaminoso como tuyo. Y la manera como lo hace es usando mentiras para influir en ti, para que creas, oh, eso es lo que quiero hacer. Si en ese momento no reconoces la tentación y la resistes, entonces la próxima mentira va a ser, uy, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Mira lo que hiciste. Deberías estar tan avergonzado. Eres un repugnante. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, al estar de acuerdo con esas mentiras, empoderamos al enemigo. Le permitimos que esas mentiras influyan en nuestras vidas y luego nos encontramos rindiéndonos a la tentación. Entonces, caemos en la culpabilidad y perdemos nuestra alegría. Sin alegría, no somos lo suficientemente fuertes para resistir el bombardeo del enemigo que va a venir a nuestras vidas. Pero ya no. Como creyentes hemos recibido el poder de vencer la tentación. Y ahora que sabes quién eres en Cristo, ahora ponte de acuerdo con la opinión de tu Padre sobre quién eres tú, no lo que el enemigo dice. Tú eres un hijo del Altísimo. Un hijo está al 100% de pie en cada momento de cada día. Eres un hermano gemelo de Jesús. Tu nueva naturaleza quiere hacer las cosas que Dios ha puesto dentro de tu naturaleza. Ahora la tentación aún puede llamar a tu puerta con un paquete para que lo firmes, pero ese no es el verdadero tú que quiere pecar más. Mejor deja que Jesús abra la puerta, porque tú eres una nueva creación. Tienes una nueva identidad con nuevos deseos. Tienes un corazón nuevo. Tienes su naturaleza escrita en tu mente. Tienes su espíritu viviendo en ti. Tu espíritu es completamente nuevo. Si no sabe que esto es verdad, permanecerá en cautiverio. Fracasarás tratando de crear una identidad para ti mismo en el reino de los sentidos, cuando todo el tiempo el tú real
está pasando hambre de la vida victoriosa en la que está destinado a reinar. Continuemos. Otra pregunta. Si no perdono a los demás, ¿me perdonará Dios? Una regla básica de la hermenéutica es llevar el lenguaje del antiguo pacto a través de la cruz. Si esa enseñanza llega sin cambios, entonces está bien. Pero si la enseñanza del nuevo pacto después de la cruz redefine esa enseñanza del antiguo pacto, entonces eso queda terminado. La mayor parte de la enseñanza de Jesús llega sin cambios a través de la cruz, pero también había cosas que él enseñó que estaban en el contexto del pacto mosaico. Este pacto conlleva muchas condiciones que se basan en el autodesempeño. Escuchemos las palabras que Jesús nos dio a través del apóstol Pablo en Efesios 4:32. Él dijo: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Está muy claro que el perdón de los demás no es una condición para ser perdonado, es un privilegio de aquellos que han sido perdonados. Y como yo he sido perdonado, entonces yo puedo perdonar a los demás. Cuando usted y yo optamos por no perdonar a los demás, nos robamos el gozo, nos robamos la libertad que eso trae consigo. En el nuevo pacto se elimina todo pecado. Entonces, ¿cómo se puede dejar sin perdón un pecado? Esta es una mala hermenéutica. Es equivalente a decir que la obra de la cruz no fue suficiente y fue inadecuada para perdonar todos mis pecados. Vamos a la siguiente pregunta, número 6. ¿No dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados? Solamente en 2 lugares aparece esto. Santiago 5:16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La palabra confesar, significa literalmente decir lo mismo. Confesar significa decir lo mismo. Entonces, confesar el pecado significa estar de acuerdo con la forma en que Dios ve el pecado. Estamos de acuerdo en que es contrario a nuestra nueva naturaleza y por lo tanto no es saludable para nosotros. Y luego nos arrepentimos, es decir, pensamos de una manera diferente sobre estas cosas y agradecemos a Dios que somos 100% justos a sus ojos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La confesión también es un ejercicio saludable cuando hemos agraviado a un hermano. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Una lectura más detallada de Juan revela esto. Debemos confesar que somos pecadores cuando recibimos la vida de Cristo. Todo pecado ya es perdonado en la cruz. Entonces Juan se está refiriendo a una herejía gnóstica que tenía un enfoque dualista de la naturaleza del hombre. Básicamente afirmó que el alma del hombre no había sido tocada por el pecado. Se consideraba que el pecado solo era parte del mundo material. Y Juan deja muy en claro que para ser perdonados tenemos que llegar a un acuerdo con Dios en que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Pero esto no significa que nunca pecaremos. Cuando pecamos, tenemos a Jesús como nuestra seguridad de que todo pecado ha sido perdonado y eliminado. Y después de haber nacido de nuevo, se nos mantiene limpios del pecado debido a lo que logró la sangre de Jesús. Ya no confesamos nuestros pecados para ser perdonados. Ahora confesamos con Dios lo que hemos hecho porque hemos sido perdonados. El espíritu del control religioso brinca sobre esta única mención de confesar el pecado en 1 de Juan 1:9 y trata de socavar toda la enseñanza sobre la obra terminada de la cruz. Hablando de pecado, esta es nuestra última pregunta del día de hoy, número 7.
¿Cómo lidiamos con alguien que está atrapado en el pecado? Personalmente yo tuve que echar un vistazo largo y honesto a mi propio estilo de liderazgo. Una de esas áreas es la cuestión de tratar con personas atrapadas en el pecado. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermano, si alguien es sorprendido en un pecado, tú, que eres espiritual, debes restaurarlo suavemente, pero ten cuidado o también podría ser tentado. Como líderes tenemos la responsabilidad de proteger al rebaño de Dios. Debemos tomarnos esta tarea en serio y lo hacemos. Hay muchos depredadores que buscan a alguien a quien devorar. Hay depredadores financieros, depredadores sexuales y aquellos que distorsionan las escrituras. En el caso de que alguien así se nos traiga la atención, tenemos que traer corrección. Les hablamos con amor. Si están arrepentidos, entonces caminamos con ellos y los vemos restaurados. Si no responden a nuestro consejo, entonces tenemos que pedirles que se retiren de nuestra confraternidad. Nuestro motivo es por proteger a cualquier otra persona de caer en sus planes. No es que estemos en contra o que nos deshaga, es para proteger al resto de las personas. Entonces, con el beneficio de la retrospectiva, yo puedo ver cómo podríamos haberlo hecho mejor en esta área, en mi persona. Mirando hacia atrás a más de 2 décadas de liderazgo en la iglesia, hay muchas cosas que yo haría de manera diferente. Y lamento profundamente mi insensibilidad y las llamadas de mal juicio que he hecho, pero también he tenido que extenderme gracia a mí mismo y espero que usted también lo haga conmigo. Pero cuando aplicamos la gracia a las personas que están atrapadas en el pecado, tendremos muchas más historias de éxito. Cuando las personas descubran el poder del Espíritu Santo en su interior, triunfarán. La gracia nos da poder para vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Leemos en Lucas de una mujer que es sorprendida en el acto de adulterio. Sus condenadores la llevan a Jesús, esperando que Él la condene a muerte como ordenó Moisés. Jesús se inclina, comienza a escribir en la arena. He escuchado a algunos decir que quizás está escribiendo todos los demás mandamientos que ellos también han quebrantado, y luego invita a los acusadores de la mujer a pasar al frente y comenzar la ceremonia de apedrearla. Y él agrega y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se van. Y Jesús le da poder a través del regalo del perdón para ir y vivir libre del pecado. Familia, esa misma gracia que la salvó es la gracia que le dio el poder para ir y vivir libre. Padre, gracias. Gracias por esa gracia que tú nos has regalado, ese don que tú nos has dado. Señor, para que nosotros podamos vivir libre de cualquier condenación, libre de cualquier pasado, libre de cualquier acusación o cualquier pecado. Caminamos en esa seguridad de que estamos completos en ti, de que tú no nos condenas, de que tú no nos echas fuera, de que tú no tomas el pecado en nuestra contra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esta semana. Si usted puede compartir este video, compártalo, se lo agradeceríamos bastante. Comente y muchas gracias por ser parte y participar de esta programación de Calvary Latino en español. Si usted no ha participado financieramente, le animo para que lo haga. Hay muchas personas que continúan haciéndolo semana tras semana, cada quincena, cada mes. Ellos entran a la aplicación o entran al sitio web, aquí está la dirección, van al botón que dice Give, de dar, y luego ahí van a salir todas las iglesias de Calvary, todas las sedes, los campus. Ahí usted busque Calvary Latino, aplánele y luego ahí puede usted llenar una forma muy segura para que usted pueda dar financieramente. No deje de dar. No permita que si usted va a una congregación o va a una congregación, no se está congregando, eso que no le quite de dar. Usted siga dando. Esto es algo que usted, un compromiso que usted tiene con Dios para seguir ayudando a llevar este evangelio de las buenas nuevas. El evangelio es gratis,
pero llevarlo no es gratis. Así es que ayúdenos a compartir estas buenas nuevas. Muchas gracias. Les amamos. Estamos orando por ustedes, creemos en ustedes y sabemos que lo mejor ya está en nosotros. Ahora comenzaremos a verlo manifiesto en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.